Ustedes habrán visto varios informes, varias notas que vienen saliendo cada vez más seguidos sobre los riesgos de la IA en torno a la salud. ¿Por qué? Porque mucha gente confía en la IA y la consulta como si fuera un médico, y esto tiene riesgos altos. Apareció ahora un informe de una revista especializada, BJM Open, un informe del extranjero, donde lograron demostrar que la mitad de los consejos que cuando la gente le pide un consejo de salud a la IA, muchas veces, la mitad de las veces, ese consejo es erróneo, es inapropiado para ese cuadro de salud que tiene la persona. Pero pese a eso, mucha gente sigue cayendo en esa mala costumbre y otros además lo usan como si fuera un psicólogo directamente, la IA. Sí, le cuentan sus problemas y confían en sus respuestas más que asistir a un profesional. Tenemos en línea a Gustavo Bray, él es Executive Director de Ingenia, es experto en tema de la vinculación entre salud y la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos desde tu conocimiento por qué es que se da esta situación y por qué cada vez más de que la gente confía en la IA y le pregunta de todo en términos de salud, ¿no? Y esto pasaba también con Google, de alguna manera. Que siempre los médicos, sobre todo cuando se requieren ciertos conocimientos de salud, buscábamos en Google o buscaban los pacientes en Google. Hoy la AI tiene una interfaz más fluida, se entiende cuando la hablas, entonces claramente habilita a que las búsquedas sean o la consulta sea más eficiente y la respuesta parece que viene de un médico porque está bien escrita. Eso pasó siempre y va a seguir pasando. Así que yo creo que hay un tema de que hay que de alguna manera generar ese tipo de conocimiento como a través de las radios, de las televisiones, de los streaming, que realmente no hay que usarla para eso. O sea, puede sacar alguna cuestión concreta, alguna pregunta concreta, pero de ahí a tomarla como real, como si viniese de un médico, es imposible. No está pensado para eso. ¿Qué tipo de gente es la que más cae en esto? ¿Los más jóvenes, los más grandes, todos por igual? Mirá, según los informes que vengo siguiendo, los más jóvenes son los que más caen. Hay un tema en la parte psicológica que está muy presente, por lo menos a nivel gobierno en Estados Unidos, donde incluso se le ha pedido a los diferentes modelos dejen de dar ese tipo de asesoramiento y no sé cuál va a ser qué ChatGPT, qué GPT va a ser el que no lo va a permitir más. Pero generalmente son los más jóvenes que tienen el nivel de adopción más grande, mayor. Sí, y no es solamente esto por ahí preguntar, no sé, me duele la cabeza, ¿qué tomo? Sino también usarlo como una terapia tipo psicólogo, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Sí. ¿Por qué se da esa especie de autoengaño en el que la gente confía en hablarle a una herramienta digital que no es ni una persona? Me hace acordar a la película esa Her, ¿no? Del 2013. Sí, a ver, creo que hay, o sea, que nos hace creer de que piensa, nos hace creer de que es realmente inteligente. Y los que entienden de cómo funcionan los modelos, te das cuenta que es una cuestión simplemente estadística. O sea, sabe cuál es la palabra que viene atrás de la otra, de una buena estructura, y lo que termina pasando es que se usan, acá hay un concepto muy importante. Siempre tenemos que hablar de que están los modelos y están los agentes que usan modelos. ChatGPT es un agente, GPT es un modelo. Lo mismo para el caso de Google, lo mismo para el caso de Anthropic, de Claude. Entonces, lo que es importante acá es que esos son modelos de múltiples propósitos, y los agentes también son de múltiples propósitos. Perdón, Gustavo, contanos cuál sería la diferencia entre uno y otro para los que no estamos tan metidos en el tema. Perfectamente. Un modelo como GPT es un calculador de la próxima palabra. Eso es para entender, es un calculador, no tiene memoria, no sabe lo que no tiene contexto, sabe que le hacen una pregunta y responde, eso es todo lo que hace. ¿Está bien? Ahora bien, un agente, que es lo que un chatbot, por ejemplo, como ChatGPT, ya sí tiene memoria, te va conociendo, va sabiendo cómo te gusta que te hablen.
si sos un adulto, si sos un menor. Entonces eso le va dando como cierta... pareciera que del otro lado hay un profesional. Entonces, tanto los modelos como los agentes son de múltiple propósito, sirven para cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos ¿eso qué requiere? Que quien los use para una tarea particular tiene que tener mucha idoneidad. O sea, un médico se puede apoyar en un agente de propósito general, como es ChatGPT, porque va a poder tener la idoneidad para saber si lo que le está diciendo es real o es una alucinación. ¿Está bien? Tiene la fuente, tiene la base científica, tiene el estudio universitario. Ahora bien, una persona que no estudió medicina nunca va a saber si lo que le está diciendo este agente de múltiple propósito es real o no. Por eso es importante que cuando usamos ese tipo de agentes, lo hagamos, quien termine tomando la decisión final siempre sea alguien idóneo, alguien que estudió, alguien que se capacitó, alguien que tiene horas de vuelo. Lo que está pasando es que cada vez más empiezan a haber agentes de dominio, de propósito específico. ¿Está bien? Se viene hablando de que muchos abogados, marketineros, ingenieros van a ser agentes de dominio específico, y está pasando, pero todavía con los médicos no pasó. Entonces, yo si quiero diseñar una solución tecnológica con ChatGPT, me va a salir mal. Si uso un agente de dominio específico de ingeniería, me va a salir muy bien. Esa es la diferencia. Bien. Ahora, un médico jamás va a poder ser reemplazado por un agente de dominio específico de medicina. Claro. Aparte, los médicos siempre te dicen, o hay una frase conocida que es que no existen las enfermedades sino los enfermos. O sea, cada persona tiene manifestaciones propias de las enfermedades, y un diagnóstico, un estudio de laboratorio, un estudio por imágenes, lo tiene que ver un especialista, porque no siempre indican exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces, cómo es esto de las alucinaciones? ¿Qué es lo que puede llevar a una IA a equivocarse y darte un diagnóstico equivocado y por eso volverse peligroso? Y hay que entender primero entender de que la inteligencia, vamos a ponerlo entre comillas, es basada en estadística, ¿está bien? Sabe qué palabra viene después, pero no tiene la capacidad de realmente hacer un diagnóstico profundo como lo podría hacer un médico, y ni tener toda la información de contexto de ese paciente en particular, personalizado como sí lo tiene un médico. Ahora bien, ¿dónde empiezan a alucinar? Es cuando le falta información, cuando esa información que necesita para diagnosticar o hacer un tratamiento, la IA, le falta información o tiene información de sobra. Entonces ahí es donde se empieza se empieza a envenenar el contexto. Empieza a tener información de más o información que asume que es así para poder ser condescendiente con quien le está pidiendo algo. Entonces ahí es donde empezamos a alucinar o a generar ese contexto de alucinación. O sea, cuando ese contexto se llena con mucha información que posiblemente sea contraria una de otra, no puede priorizar qué es más importante o no, porque estos agentes llevan mucha información, y ahí empieza a alucinar. O sea, es parte del modelo. Obviamente, el día que se cree un modelo, un agente con un dominio específico, que sepa cómo priorizar, que sepa cómo diagnosticar, cómo tratar, un médico va a poder apalancarse y mucho en eso, y va a poder tomar mejores decisiones. Porque está claro que para decisiones concretas es mejor diagnosticador puntual una IA que un médico. Está demostrado. Ahora bien, cuando tenés un contexto de un paciente, de una historia clínica, de una epicrisis que haya hecho en una internación, ahí ya la IA no tiene esa capacidad de ver qué es más importante y cómo diagnosticar mejor. Uh-huh. O sea que podría llegar a haber en definitiva algunos usos sí positivos de la IA con la medicina, pero no para el paciente directo, sino para la industria o el servicio de los médicos. Mira, yo creo que va a llegar al paciente directo, está llegando, va a estar, o sea, lo estamos viendo.
en seguimiento de tratamientos curados por un médico. Claro. ¿Está bien? Por ejemplo, un triage. Digo, cuando te vas, triage es cuando vas a una guardia y tenés que hacer varias cuestiones pseudo-administrativas, como tomarte la presión o decir el peso, los dolores, los síntomas. Eso, la IA puede rápidamente, de manera curada, tomar decisiones que mejoren la atención médica y le llega al médico de una manera más, claro, eso es como más puertas masticado adentro, el problema. Exactamente. Y no hay duda que la IA es y va a ser cada vez más parte de los procesos asistenciales de la salud. Pero dudo que sea que elimine al médico. Digo, eso no va a suceder. Lo va a hacer mucho más eficiente, va a tomar mejores decisiones, va a haber menos problemas de praxis médica. No hay duda que eso está pasando y va a pasar cada vez más. Ahora, hacer una atención con un médico y un médico de IA, un agente médico de IA y un paciente, eso por el momento no lo veo. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Bien, hablábamos con Gustavo Bray, director ejecutivo de Ingenia, acerca de la función o el riesgo de caer en la IA para cuestiones de salud.